a nuestra leal ya audiencia y nuestra querida familia Perelló, que nos da siempre apoyo. Estamos presentando al amigo, al poeta, al orador, al profesor, al diplomático, al historiador, al jurista, al político y al humanista. Esas son las palabras que me llegan a la mente y al corazón cuando pienso en el doctor Hugo Tolentino Dipp. Y esta noche, los vanilejos somos privilegiados porque vamos a escucharlo hablar sobre un tema tan especial que es la gastronomía. La gastronomía, que es un elemento unificador de nuestras sociedades. Su diversidad reflejan nuestra pluriculturalidad en nuestras sociedades, sobre todo en el Caribe. Y la gastronomía representa un estado de deleite y de placer en la vida de los seres humanos. Es un derecho humano disfrutar de los alimentos. Decía el gran sociólogo francés Roger Bastide en su obra El prójimo y el extraño, que el arte de la cocina, el de preparar los platos, dotarlos de un toque o un aroma especial y hacerlos tan agradables a la vista como al paladar, suele ser descuidado por los antropólogos con demasiada frecuencia. Se puede agregar que por los historiadores también, de manera rutinaria. En lo que concierne a nuestro país, esa frase es una verdad a medias, puesto que sería injusto desconocer algunos trabajos alusivos a las influencias que en nuestro acervo alimenticio han tenido las distintas etnias, las distintas culturas, las distintas razas que han intervenido en el desarrollo cultural de los dominicanos. Se pueden apreciar asimismo algunos artículos monográficos en torno a manjares que, como el sancocho, el chivo guisado o las habichuelas con dulce, subrayan la razón de ser de ciertos sortilegios de la mesa nacional. Esos escritos son por demás útiles, no solo por las informaciones que contienen, sino porque llevan al convencimiento de la necesidad de contar con una visión de conjunto acerca del proceso que caracteriza la evolución de nuestros hábitos culinarios. Por otra parte, económica, revelando la variada riqueza de este arte en la República Dominicana y la intensidad del saber de sus autores. Ahora bien, en lo que concierne, en lo que respecta al estudio del transcurso histórico de la creación de la cocina dominicana, la frase de Bastide se hace verdadera y nos estimula a una urgente, aunque limitada, reparación. En un extenso desarrollo, un extenso devenir de 5 siglos de eventualidades y concreciones sociales, se han venido transformando, integrando los resultados definidores de la mesa dominicana. Ahora bien, no llega tanto nuestra pretensión como para creer que en el marco de una conferencia es posible agotar de manera exhaustiva la historia de la alimentación dominicana en cada uno de los momentos relevantes de ese dilatado transcurso. Simplemente hemos tratado de identificar sus aspectos vertebrales, conformándonos con hacer algunas apuntaciones sobre tan amplio tema. Es decir, el propósito de estas palabras es trazar en grandes rasgos los caminos que desde el fondo del tiempo colonial hasta hoy nos desvelan el proceso de formación de esa excelente gastronomía que es la dominicana. Puesto que ya hemos mencionado la palabra gastronomía, creemos que es prudente una somera disquisición en torno a los significados que pueden atribuirse a este concepto.
siendo como lo es una expresión de la cultura general de las sociedades, su génesis y su constante desarrollo son expresiones de una urdimbre de factores. Es decir, hermanadas a la naturaleza y a su complejidad climática, en esto del comer están involucradas determinadas tecnologías y ciencias como la historia, la antropología, la etnología, la arqueología, la economía, la sociología, la sexología, las creencias religiosas, las supersticiones, las concepciones artísticas y las científicas. Llega a tanto el estudio y la especulación sobre la noción gastronomía, que en los últimos tiempos ha sido objeto de interpretaciones funcionalistas, estructuralistas, desarrollistas, a partir de la teoría de las representaciones sociales y el psicoanálisis. Desde la simple propuesta que quieren circunscribir, limitar su definición encerrándola en una suerte de monopolio de la buena cocina o de la afición por esta, el concepto se aloja de manera ambiciosa en la integridad omnisciente de la creatividad humana hasta no dejar casi ninguna ciencia ajena a sus virtudes polivalentes. Sin embargo, a decir verdad, todo ese razonar en la búsqueda de sus verdaderas y plurales esencias se resume en el borbotear de la marmita, en esa síntesis que producen esos alquimistas llamados cocineros o cocineras, creadores del más grande lenitivo para el alcance de la paz social. Ahora bien, tenemos dicho y repetido que la gastronomía de los pueblos es un producto de su cultura. Y al expresarlo recordamos que no es extraño oír entre dominicanos algunas abominaciones dirigidas contra la tradición culinaria nacional por considerarla proveniente de un pueblo que no ha alcanzado altos niveles de desarrollo. No vamos a abundar en los razonamientos que se pueden oponer a quienes por tener un concepto muy particular y generalmente eurocéntrico de lo que es la cultura, la confunden con el desarrollo histórico o político. Tiene razón Pedro Delgado Malagón cuando en su artículo Meditación sobre la buena mesa escribe: la gran cocina no pertenece imperiosamente a los privilegiados. Las clases ricas, las naciones ricas, no siempre son las que mejor comen. Y a seguidas cita esta frase del gran mexicano Octavio Paz: la cocina norteamericana tradicional es una cocina sin misterios, alimento simple, nutritivo y poco condimentado. El placer es una sensación, dice él, ausente de la cocina yanqui tradicional. Siguiendo el hilo de esa argumentación, debemos recordar aquello de Voltaire, el gran pensador francés, que vivió en Inglaterra y escribió un libro acerca de Inglaterra, y decía él que Inglaterra tenía 1000 religiones y una sola salsa. Y debemos recordar también aquel viejo dicho que se repite muy a menudo acerca de las torturas del Averno, del infierno, en que dice: en el infierno los cocineros son ingleses, porque realmente se come muy mal en Inglaterra. La creación cultural de un pueblo no es un todo compacto, no es un todo parejo, puede muy bien ser grandilocuente en una de sus expresiones y pedestre y chato en otras de ellas. Son especiales circunstancias, específicas y múltiples, en la trama de las manifestaciones del ser individual y comunitario, las que pueden favorecer y optimizar determinadas vertientes del quehacer histórico. La llamada decadencia española del siglo XVII se manifestó en el desarrollo institucional y económico, pero desde las entrañas de esa situación emergieron Velázquez, Rivera, Zurbarán, Murillo, El Greco, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Calderón, Góngora, Baltasar Gracián, Fray Luis de León, entre otros tantos genios,
La elaboración cultural no se produce al ritmo de un solo compás. Son variables sus sonidos y sus cadencias. Son una gran sinfonía con sus tonos mayores y menores. Para comprender los buenos o mediocres o malos hábitos culinarios de un pueblo, es obligatorio dirigir la mirada hacia el pasado en la búsqueda de la causalidad que otorga una u otra calificación. Es preciso, pues, ponderar los fenómenos que han incidido en la evolución de la isla de Santo Domingo para conocer las razones que describen la gestación y el alumbramiento de la cultura gastronómica criolla dominicana. Cuando Brillat Savarin, el más grande sabio de los gastrónomos franceses, decidió escribir un libro sobre cocina, no se conformó con hacer un recetario común y corriente, sino que comprendiendo lo que el tema involucraba en requerimientos, lo presentó bajo el título Fisiología del gusto o Meditaciones de gastronomía trascendente. A los dominicanos no nos ha faltado nuestro Brillat Savarin. Lo tenemos en Julio Vega Valle, quien subtitula su obra Anabel como la novela de la gastrosofía. El término fue escogido, dice él, para expresar la idea de ciencia, estudio profundo, casi filosófico de la necesidad y del placer de comer. Etimológicamente, continúa diciendo, puede descomponerse en las raíces griegas gaster, que como hemos dicho equivale a estómago, y sofía, que significa ciencia. Seguir el rastro de nuestra gastronomía nos obliga también a reflexionar sobre los problemas del hambre y las diferentes formas de alimentación de los distintos niveles económicos y sociales que han escalonado y estructurado la sociedad de Santo Domingo. La dieta de los dominicanos tiene sus apetencias recurrentes, sus lugares comunes, sus cotidianos ritornelos gastronómicos. Y así ha sido en torno a esos patrocinios que se ha ido creando todo el amplio recetario de la cocina criolla. Existe pues un fondo gastronómico común, definidor y exponente de la peculiaridad de nuestra tradición culinaria. Esto no significa que todos los dominicanos se alimentan siempre de la misma manera, sino que en todos los niveles de clases perviven unos gustos y unas técnicas culinarias muy semejantes frente a una vastísima pluralidad de platos. Es decir, recetas que con más o menos variantes abarcan toda la geografía nacional. Por otra parte, son a todas luces comprobables las especialidades gastronómicas regionales, aunque tienden a ser de muy generalizada frecuentación, dada la correlación económica entre todas las zonas del país y la proximidad que de unas a otras han creado las comunicaciones expeditas. Sin embargo, no pocas influencias del recetario regional y provincial son fácilmente identificables con solo asomarnos a la historia. La oportunidad de esta charla nos permite, aunque sea someramente y a modo de ejemplo, referirnos al archipiélago de las Canarias, a sus 7 islas, a propósito del sincretismo gastronómico que entre ellas y Baní se evidencia en ciertos platos de sus cocinas seculares. Fue en el siglo XVIII, en los años 1763 y 1764, que una inmigración de 300 canarios dio origen a Baní. Por ser ellos los fundadores de este pueblo, la historia destinó a los banilejos a ser herederos, entre otras herencias de otros pueblos, de no pocas contribuciones culinarias provenientes de esas islas. Es bien cierto que canarios los hubo en Santo Domingo desde el siglo XVII, pero tal vez sea esta provincia la que todavía mantiene las más claras y diversas evidencias de la cultura gastronómica de aquella comunidad isleña. Lo que con el maíz hizo el ama de casa para sustituir la ausencia de millo y de cebada y poder elaborar y recrear platos semejantes y afines a los de su mesa canaria, lo expresan con el mismo nombre de origen: el gofio, el bien me sabe, la arepa, los dulces de horno, ventas de horno,
y esas arepitas de Burén que todavía hoy se venden en los alrededores del mercado público de esta ciudad. Raspadura es vocablo y edulcorante canario, que ha preservado su nombre hasta hoy. Y asimismo aconteció con la morcilla, los plátanos fritos y los rosquetes. Adulador y cómplice del sancocho criollo lo fue el puchero canario, pues la variedad de ingredientes, sobre todo las carnes, se manifiestan en ambos con deliciosa generosidad. Sentadas esta premisa acerca de la concepción que orienta esta charla, nos permitiremos resumir el ordenamiento temático que guiará nuestros pasos en el curso de esta plática sobre las circunstancias históricas creadoras de la cocina criolla dominicana. Para ello, con perdón del pleonasmo, comenzaremos por el comienzo, es decir, señalando que el punto de partida de la gastronomía dominicana se sitúa en el intercambio cultural entre el indígena y el español. Es decir, ese es el obligado introito, la inapelable articulación inaugural de nuestra cocina criolla. Y a partir de ahí, y muy poco tiempo después, se agregarían no pocos alimentos y fórmulas de la cocina africana. Al paso del tiempo y de las circunstancias, desde la colonia hasta el devenir republicano, los aportes culinarios y la actividad creadora de esas 13 etnias. En la alimentación existen leyes cuyo conocimiento ofrece la posibilidad de deducir certeras conclusiones. Determinados productos combinados con específicas circunstancias históricas y conocidos niveles culturales de una sociedad permiten inferir las razones que explican la aparición de un singular recetario y de unas particulares técnicas culinarias. En fin, que si bien no es tarea de esta disertación ofrecer recetas, sí lo es la identificación de las coyunturas históricas capaces de propiciar la creación de nuestro trascendente linaje gastronómico. El período colonial abarcó de 1492 a 1821. Vale decir 329 años, en los que contradictorios intereses internos y externos provocaron la configuración de toda una formación social inédita y de una singular proyección cultural. En el último cuarto del siglo XVI, holandeses, ingleses y franceses llegaron a las costas de Santo Domingo a mercadear clandestinamente sus productos nacionales por cueros y otras mercancías. El contrabando adquirió una frecuencia y una importancia tal que todavía hoy día es posible identificar algunas huellas culinarias de aquel tráfico, así como peculiares rasgos físicos en la humanidad variopinta de los dominicanos. Resulta categórico subrayar que desde el inicio de la colonia hasta su fin, los mayores influjos, la mayor importancia, la mayor influencia en la creación de la cocina criolla lo fueron los españoles y los africanos. De estos dos, los primeros, por razones obvias, harían los más importantes aportes materiales, pero serían sobre todo las cocineras de origen africano o criollo, oficiantes del ritual de la sapidez, las que con las posibilidades a su alcance, con su imaginación y las urgencias del apetito comunitario, irían armonizando todo un hábito alimentario inédito, idiosincrásico, es decir, la gastronomía dominicana. Años después, la aparición de la cocina francesa en la vecina colonia de Santo Domingo, del Saint-Domingue, hizo limitadas, aunque subyacentes, prestaciones a la colonia española. Pero serían sobre todo los esclavos cimarrones, el abandono en que España dejó a esta colonia a partir de la segunda mitad del siglo XVI, obligó a sus habitantes, digámoslo así, a sancocharse en su propia salsa. Fue en esa circunstancia que la imaginación, en aquel abandono que tuvo la isla, que la imaginación tuvo que darse alas para recrear, transformar e inventar los fundamentos de nuestra cocina criolla. En ese desamparo, los criollos de todas las estirpes
se vieron emplazados a desembrollar su destino en un esfuerzo por comprender su definitiva pertenencia a la tierra nueva. A esa soledad debemos los dominicanos características propias de nuestra vida material y psicológica. Allí, en ese olvido, el diálogo de la cocinera con el caldero hospitalario fue ameno y sustancioso, apetitoso por lo demás en virtud de la altilocuencia del conversatorio. La ocupación del territorio dominicano por Haití durante 22 años alentó ciertas influencias africanas recibidas desde la época colonial e hizo algunos aportes de la cocina creol de aquella nación, en los que pervivían junto a lo africano inmanencias de la gastronomía francesa. La independencia de 1844 oficializó en términos nacionales lo alcanzado hasta entonces como sinopsis cultural. A pesar de la difusa soberanía, la cocina criolla encontró progenie, la dominicana, y a partir de ese momento se ampliaron las relaciones internacionales, promoviendo algún intercambio de conocimiento, incluyendo en ellos las relaciones con el campo de la gastronomía. Una de las virtudes del dominicano, que puede ser herencia del cosmopolitismo circunstancial y aguerrido a que lo obligó el contrabando y las frecuentes mudanzas de nacionalidad, es su temperamento acogedor, generoso, presto siempre a abrir los brazos y a amadrigar al extranjero. Este rumboso talante se expresa reiteradamente siempre y cuando no se trata de lesionar los atributos de su soberanía nacional. Es un hecho que la historia comprueba que en lo que toca a la gastronomía los dominicanos han recibido siempre con manifiesta curiosidad las enseñanzas foráneas. El mundo del siglo XX avanzó vertiginosamente en materia de relaciones comerciales y de contactos humanos internacionales. Culminaron en él y se multiplicaron de manera sorprendente los grandes logros y transformaciones de la revolución industrial, a través del turismo, de las emigraciones, de las radios, el cine, la televisión, el fax, el correo electrónico, el mail, hábitos y recetas y técnicas culinarias de todos los países y culturas del planeta se hicieron accesibles y fáciles de conocer. Como efecto de esas circunstancias, a la tradición gastronómica dominicana vendrían a sumarse desde fines del siglo XIX y en buena parte del siglo XX varias inmigraciones. Trabajadores de las pequeñas Antillas con sus familias vendrían al país reclamados por los ingenios azucareros. Algunos platos de su dieta cocola arraigaron en nuestro país. Árabes, chinos, españoles, italianos y de otras nacionalidades, poseedores de una gran tradición culinaria, arribaron por esos mismos años, enriqueciendo el formulario gastronómico y la capacidad gustativa del paladar dominicano. Permítanme terminar estas reflexiones con algunas ideas a modo de resumen. Páginas de abandono y soledad, las que escribe la historia del Santo Domingo colonial. Casi verdad para esta isla, aquel refrán que quiere ser excusa justificadora y que reza culpas del tiempo son y no de España. Ingrato fue el tiempo con sus habitantes porque ninguna otra posesión española, francesa, inglesa u holandesa del Caribe vivió tan olvidada y tan a la intemperie como la que ostenta el blasón, para bien y para mal, de Primada de América. Entrecogida por el capitalismo francés, inglés y holandés y por la tardanza del desarrollo español, Santo Domingo fue víctima de ambos. Mutilada su integridad territorial a comienzos del siglo XVII, recrecieron el desinterés y el abandono de la metrópoli hasta prolongarse por mucho más de 2 siglos. Las naciones extranjeras que se acercaron a la isla no lo hicieron para dar, sino para quitar, para desposeer, para desvincular a sus pobladores de la afición al terruño y despersonalizarlos de lo que habían ganado en identidad. Con uñas y dientes tuvieron los criollos que defenderse, lo hicieron con una voluntad que sobrepasaba la pretendida fidelidad a amores de madre patria, porque era pasión por lo propio, nutrido en la pertenencia a una novedosa construcción histórica vocacionada a abrirle caminos al ser nacional. El deshacimiento tuvo sus compensaciones,
porque la creación cultural de aquella comunidad solitaria tenía ese contenido de autonomía, y porque la miseria mitigó violencias y engendró hábitos y costumbres muy similares en la mayoría de los pobladores de Santo Domingo. A través y en esa coyuntura se fue gestando el entrecuesto de la gastronomía criolla dominicana, con lo aportado por indios, españoles, africanos y sus descendientes, con sus paladares, sus productos y sus técnicas, intervinieron entonces aquellas circunstancias aguijoneando la capacidad creadora. La definición de esa realidad cabe bien en aquel adagio que nos autoriza a decir que los dominicanos hicieron de tripas corazón a fin de alimentarse de la mejor manera posible, y lo hicieron ennobleciendo su patrimonio alimentario, porque es verdad que nuestra cocina criolla es triunfo de la supervivencia y el virtuosismo humanos frente a la adversidad. Recetario que se multiplicó generosa y espléndidamente, faena cumplida a través de los siglos en un pensar y repensar las posibilidades de cada producto, de cada origen alimentario, para apropiarlo, reelaborarlo y pertenecerlo. Proceso singular que ha hecho de la gastronomía dominicana, que la gastronomía dominicana descuelle con la excelsitud de las grandes de América. Nos permitiremos repetir que todas las gastronomías son un resultado cultural, y siendo esto así, no hay reposo en su evolución. Múltiples factores dan continuidad a la cocina criolla dominicana, reafirmando de manera incesante la pluralidad de su estirpe y enriqueciendo su porvenir al influjo de un mundo más cercano y más propiciador de intercambios entre todos los pueblos. Sin embargo, las culturas de las naciones poderosas tienden a imponerse por medios diversos sobre las de los pueblos menos fuertes. Los efectos de esa lógica histórica pueden ser positivos o negativos. La gastronomía no escapa a esa verdad, de allí que debemos hacer un esfuerzo orientado a preservar y a crecer lo nuestro con lo mejor que podamos allegar de las culturas ajenas. Muchas gracias. Un tema tan especial que es la gastronomía. La gastronomía, que es un elemento unificador de nuestras sociedades. Su diversidad reflejan nuestra pluriculturalidad en nuestras sociedades, sobre todo en el Caribe. Y la gastronomía representa un estado de deleite y de placer en la vida de los seres humanos. Es un derecho humano. Muy buenas noches a nuestra leal ya audiencia y nuestra querida familia Perelló, que nos da siempre apoyo. Estamos presentando al amigo, al poeta, al orador, a disfrutar de los alimentos. Decía el gran sociólogo francés Roger Bastide en su obra El prójimo y el extraño, que el arte de la cocina, el de preparar los platos, dotarlos de un toque o un aroma especial y hacerlos tan agradables a la vista como al paladar, suele ser descuidado por los antropólogos con demasiada frecuencia. Se puede agregar que por los historiadores también, de manera rutinaria. En lo que concierne a nuestro país, esa frase es una verdad a medias, puesto que sería injusto desconocer algunos trabajos alusivos a las influencias
que en nuestro acervo alimenticio han tenido las distintas etnias, las distintas culturas, las distintas razas que han intervenido en el desarrollo cultural de los dominicanos. Se pueden apreciar asimismo algunos artículos. Al profesor, al diplomático, al historiador, al jurista, al político y al humanista. Esas son las palabras que me llegan a la mente y al corazón cuando pienso en el doctor Hugo Tolentino Dipp. Y esta noche, los vanilejos somos privilegiados porque vamos a escucharlo hablar sobre